secretos. Enemigos secretos. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos das. Te doy gracias por esta enseñanza. Yo te doy a ti la gloria y la honra. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, de engaño, de mentira que quiera venir a nosotros, y desata una unción de conocimiento, de valentía y de confianza en lo que tu palabra dice. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Síganme en Salmo 64:1. Vamos a estar viendo muchas escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo el Salmo 64 y 1 de Samuel, para que nosotros tengamos un entendimiento desde dónde vienen y cómo operan esos enemigos secretos. Esos enemigos secretos. En el Salmo 64:1 dice: escucha, oh Dios, mi voz en oración. Es David clamando a Dios. Es David clamando a Dios. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Guarda mi vida del miedo del enemigo. ¿Quién le metía miedo a David? El enemigo. Pero cuando decimos enemigo, hermanos, no creamos que es obvio, es el enemigo, el diablo. Pero no creamos que va a ser gente del mundo a venir a meterte miedo. Es increíble que los enemigos secretos se ocultan dentro de las iglesias. En este tiempo. En aquel tiempo eran los hermanos de David. Él fue Saúl. Amén. ¿Están de acuerdo? Ok. Sigamos. El rey David decía: guarda mi vida del miedo que el diablo quiere poner. El diablo está tras nosotros. No voy a predicar del diablo, lo voy a mencionar unas cuantas veces. Él no se merece que lo mencionemos tanto. La única gloria y honra se la merece el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ese es el que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Guarda mi vida del miedo que el diablo quiere poner. Eso es lo que David decía en el verso 1. En el verso 2 decía: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Mire bien. Escóndeme del secreto de los que se aconsejan malignamente, de los que conspiran para hacer iniquidad. El verso 3: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas. Verso 4: para asediar a escondidas al íntegro. ¿Ves? Cuando tú caminas más íntegro, simplemente cuando naciste de nuevo, todo el hombre malo, todo el hombre pecador murió. Te conviertes en una persona íntegra, perfecta delante de Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántos problemas comenzaron en tu vida? ¿Por qué? Porque hay enemigos ocultos y secretos que te persiguen tu integridad, persiguen tu decisión de haber dejado el mundo y venir a Cristo. Y lo más increíble, o tú tienes que saber, es que a la iglesia donde comenzaste a asistir, te sentiste bien, pero luego empezaste que alguien te hacía cara, alguien hablaba de ti, alguien siempre te juzgaba, te condenaba, y tú decidiste: está bien, así tiene que ser el movimiento cristiano. No es así. Por eso David te está diciendo: cuídate de los enemigos secretos. De aquí solamente tiene que ser salir de los púlpitos. Dios nos dio la oportunidad de predicar su preciosa palabra. Por lo tanto, de aquí solamente tiene que salir palabra que te edifique tu vida, no que te condene o te señale. Amén. Verso 5 dice: ellos están obstinados, tienen un deseo, obstinados a hacerte mal. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién me va a ver? ¿Quién me va a ver? Verso 6. Amén. En el verso 6 dice: y quieren iniquidades. Hasta investigan tu vida. Hacen una investigación exacta. Y quieren saber hasta el último pensamiento tuyo. ¿Qué son? Enemigos secretos. El mundo no sabe mucho de tu vida porque no convive contigo. No viene a la iglesia, no participa contigo, no se sienta al lado, no te abraza. Hermano, lo amo.
el mundo no te tratan así. Entonces, los enemigos ocultos muchas veces se esconden dentro de las iglesias. Tú los tienes que discernir. Y orar como dijo David: Señor, escóndeme de mis enemigos ocultos. Escóndeme del miedo que produce el diablo usando enemigos ocultos. Amén. David sabía que los enemigos secretos se esconden, se juntan entre ellos mismos para lanzar sus dardos venenosos. Planean hacer lo malo porque creen que nadie los ve y escucha. Los enemigos secretos te investigan. Pueden llegar a ti y probablemente te pueden decir que, cuánto te amo, toda mi vida te he amado. Y no sabes por qué las cosas se ponen peor. Viene una persona creyente que te dice que te ama y tú le confías cosas y las cosas se ponen peor en tu casa, en tu vida. ¿Qué pasó? Si yo confío en mi hermana, yo confío en mi hermano, yo confío en el pastor, y las cosas se me pusieron peor en la casa. Porque cuando tú confías lo secreto a una persona y la persona no tiene integridad, ¿qué sucede? Los enemigos secretos de esa persona empiezan a hacer su función. Fíjate que me habló la hermana fulano y tiene ese problema. Qué bueno, porque pues esto y aquello. Y empiezan a hacer ¿qué? Una atmósfera de envidia, de conspiración contra ti. Y no te explicas por qué, si vienes a la iglesia y dicen que te aman, las cosas se ponen peor en tu casa. ¿Cuál es la solución? Es una prueba y una lucha de Dios. No, son enemigos secretos que están destruyéndote. Por eso los tienes que saber. Lo más apropiado es no decir tu vida privada a nadie, ni tus bendiciones. Ahora, Dios te va a decir: confía en esta persona. Entonces, a esa persona sí confía. ¿Qué sucedió con José? Tuvo un sueño. ¿Quién se lo platicó? ¿Quién vino contra José? ¿El mundo o sus propios hermanos? Sus propios hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo: no lleves a tu sobrino. Vente conmigo. ¿Qué hizo su sobrino? Su propia familia. Amén. Su propia familia. Amén. ¿Seguimos? Los enemigos ocultos investigan y quieren saber mucho de ti. Amén. David sabía que estos enemigos ocultos se esconden y se juntan entre ellos. Estos enemigos secretos te investigan. Pueden llegar a ti y como te han dicho que te aman, les cuentas tu vida. Y no sabes por qué las cosas se ponen peor. A David se le pusieron las cosas peores después de haber matado a Goliat. Cuando tú tienes una victoria, los enemigos secretos se levantan contra ti. Dios, ¿por qué a ella sí la bendices y a mí no? ¿Quién es ella? Si es arrogante, si no saluda, si tiene muchas posiciones y tú le sigues dando. ¿Y a mí por qué no? Enemigos secretos. David cuando mató a Goliat, ¿cuántos lo quisieron? La gente humilde, la gente que no estaba cerca de él. David mató a 1000, a sus 10,000. ¿Y quién fue el primero que se enojó? Saúl. Y Saúl le decía: David, eres como mi hijo, yo te amo. ¿Ven? Cuidado, cuando yo te amo, eres como mi hijo. Cuando tú tienes una gran victoria, simplemente alaba a Dios. Y si hay una persona de confianza en tu vida, cuéntasela a ella, pero no lo hagas público. Porque cuando lo haces público, hay muchos enemigos ocultos sentados donde tú estás y empiezan: ay, sí, a ella sí, se cree mucho. Sí, porque esto, sí, porque aquello, porque a él sí. Amén. Son enemigos de secretos. En Salmos 64:7 dice: mas Dios va a herir con saeta a todo enemigo secreto. De repente le van a venir plagas. Sus propias lenguas los van a hacer caer y se van a espantar todos los que los vean. David nos da un consejo: si nos mantenemos en integridad, creyendo a Dios,
Dios los va a detener de todo lo malo que te quieran hacer. David se mantuvo integridad, ¿sí o no? Venía contra él Saúl, venían contra él cosas, pero él se mantenía íntegro. Amén. Por eso nuestra integridad es nuestra mejor defensa. Por eso tenemos que tener cuidado con decir cuánto ganas, dónde vives, cómo vives, a cuánto tienes, qué trabajo tienes y la vida de tus hijos. Mucho cuidado a los que te pregunten. A los curiosos quieren saber de tu vida. Tú no conoces si dentro de él o de ella hay un enemigo secreto. También tengamos cuidado de hablar a la ligera contando lo que hacemos o que Dios te prometió en público, porque puede haber espías o enemigos secretos. Hermanos, tenemos enemigos secretos y estos están cerca de ti o se congregan donde tú te congregas. Estamos hablando todos, y qué bueno que estamos en una congregación donde nos dan palabra, porque al oír esto yo tengo que saber que yo verdaderamente amo a mi hermana, a mi hermana, a mi hermano, a mi hermano, y que yo no tengo que ser un enemigo oculto para él. Si yo escucho que Dios lo está bendiciendo, Padre, síguelo bendiciendo grandemente. Padre, yo lo bendigo. Trae un carro nuevo, Padre, y yo bendigo a él, bendigo su carro. No voy a decir, ¿por qué a mí no le das a él y a mí no? Cuidado con los enemigos secretos, porque muchas veces les confías todo pensando que son tus mejores amigos. Salmo 64:9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Ya cuando tú te mantienes en tu integridad, te mantienes hablando tu integridad y creyéndole a Dios, tus enemigos secretos van a ir dejando lo malo contra ti y van a ver la obra de Dios en ti y van a entender tus hechos. Van a entender, no, los hermanos de CCPB todos son íntegros porque sus hechos, mira cómo ellos viven, cómo ellos están, nunca mienten, nunca hablan de nada ni de nadie, nunca envidian a nadie, nunca causan división, nunca causan contienda. Hay que respetarlos. A lo mejor te vas a sorprender que aquella persona que dijo que te amaba viene un día y te diga, hermano, perdóname, toda su vida la critiqué y tú pensabas que te amaba. Amén. ¿Cuál quedamos? Verso 10, 64:10. Se va a alegrar el justo en Jehová y vas a confiar en él, y se van a gloriar todos los rectos del corazón. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. ¿Ves el amor de Saúl? No, David, quédate en mi casa, tú eres como mi hijo. Aquí vive conmigo, ya no vayas con tu padre. Amén. Ya no vayas con tu padre. De ahí brincamos al verso 5. Y el verso 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl ya no lo dejó ir a su casa de su padre, y le dio un buen puesto. Toda la gente lo aceptó, incluyendo los siervos que Saúl tenía. En el verso 6 del capítulo 18 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Las mujeres pensaron, todo el pueblo, murió Goliat, démosle una bienvenida, y el rey Saúl pensaba que lo iban a recibir a él, que era por él. Por eso muchas veces pastores no aceptan que ustedes hagan milagros más que él. Celos, coraje, envidia. ¿Cuántos años tenía David? 16, 17. Mató a Goliat. Entonces viene David con aquel poder, con esa unción que Dios le dio. Saúl no aceptó esa unción. Dios ungió a cada uno de ustedes. Yo tengo que aceptar esa unción. Y si lo haces mejor que yo, gloria a Dios, no me va a dar coraje, me va a dar gozo y alegría. Por eso decía que el viernes me gozaba. Y
cuando me tocó mi parte en el funeral, dijo, no, dije yo, la pastora hizo un excelente trabajo, yo no me quedo que quedará atrás. En el funeral. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que se trata, que ustedes sean mejor que yo. Saúl no aceptó eso. No aceptó eso. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, bueno, reconocemos que Saúl mató a unos 10, pero David mató a 1000. Sabemos que Saúl mató a 1000, pero David, ¿a cuántos había matado? Aquí, Saúl pensaba que el reconocimiento se lo iban a dar a él, pero la gente, ¿quién le dio el reconocimiento? A David. ¿Eso le agradó a Saúl? No. Entonces fíjate bien, ya Saúl tenía un enemigo secreto, y cuando vio la gloria de Dios en David, ese enemigo secreto salió en forma de coraje. En forma de coraje. Amén. Verso 8. Y se enojó, ahí dice, y se enojó Saúl en gran manera. Mira qué tremendo enemigo secreto tenía Saúl, pero dejó de ser secreto cuando le tuvo coraje a David. El enemigo secreto contra ti deja de ser secreto cuando te critican, cuando hablan de ti, cuando se enojan porque Dios te ha bendecido tanto y a ellos no. Mejor vamos a una iglesia donde son confortables, donde no hablen tanto de fe, ni del reino, ni lo que estamos hablando en esta mañana. Y te critican porque tú te quedas aquí escuchando palabra de Dios. Y luchan con todas sus fuerzas para vaciar la iglesia. No lo van a lograr porque el que está al frente de aquí es Dios. Antes ellos van a pelear contra ellos mismos. Ellos se van a autodestruir. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Verso 8, ¿cuál leímos? El 8. Se enojó Saúl en gran manera. Verso 9. Y desde aquel día, Saúl, ¿qué sucedió? Desde el día que Dios te bendice a ti, aquellos que dicen que te amaban, y porque dejaste la iglesia y viniste aquí estás siendo bendecido, no te van a ver con buenos ojos. Desde aquel día Saúl miró, no miró con buenos ojos. Eso es lo que dice mi versión. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Los celos, la envidia, el egoísmo, el miedo, un espíritu malo entró en el que decía que amaba a David. ¿Cuántos te dicen que te aman y puede entrar un espíritu de eso en ellos? Ya no lo miró bien desde ese momento. Siempre pensó en matarlo y buscaba cada oportunidad para hacerlo. Así están, hermano, los enemigos secretos que tú tienes. Están buscando cada oportunidad para que tú no seas bendecida o bendecido de parte de Dios. Ahora vas sabiendo por qué a veces las cosas se ponen peor en tu vida. Enemigos ocultos. Verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios. Miren bien, la escritura dice un espíritu malo de parte de Dios. Dios no te puede enviar un espíritu malo. Ni modo que Dios te diga, enójate contra la hermana. No. Ese espíritu malo estaba oculto y se manifestó en él, pero no se lo envió Dios. Ya estaba en él y se manifestó en él, en Saúl. ¿Ok? Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Mira, el coraje lo hizo volver loco. Amén. En la casa de David. David tocaba en su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo invadió 2 veces. Saúl, por un lado, tenía a Dios y pensaba que matando a David iba a tranquilizar lo que sentía por David. ¿Ves? Mata a David y se acaba el problema. No. ¿El ladrón a qué vino? A robar, a matar y destruir. Amén. No se
Saúl sabía que Dios estaba con David. Tu enemigo oculto tiene que saber siempre que Dios está contigo. Cuando te critiquen, tú ámalos. Cuando hablen de ti, murmuren de ti, tú ámalos. Cuando hablan de ti, dile, hermano, hermana, me permite orar por usted. Yo quiero que Dios la bendiga. Y tú sabes que han hablado de ti, sabes que te critican, hermano, hermana, déjeme orar por usted. Dios la va a bendecir. Yo deseo que las bendiciones en mi vida sean para usted también. ¿Qué va a suceder? Ese espíritu malo que te quiere matar se va a aplacar. Los enemigos secretos tienen un momento para atacar, pero cuando tú les hablas palabra, cuando tú les muestras el amor de Dios, ese espíritu malo que te quería matar se apacigua. Se apacigua, pero va a usar otras personas para seguirte atacando. No te creas que se van. Amén. Los enemigos secretos salen en su momento para atacar y los tenemos que discernir y actuar en lo que Dios nos dio poder y autoridad. En primer libro de Samuel 18:12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David. Mas Saúl estaba temeroso de David cuando Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mira, una persona que te envidia, que te tiene coraje, que te critica, que se reúne con otros para hablar de ti, chismear. De acuerdo a esta escritura, el Espíritu de Dios se aparta de ellos. No importa que tengan 20 años de cristiano y sean fieles en la iglesia, si se juntan a hacer chisme, contienda, el Espíritu de Dios se aparta de ellos. Y cuando tú te mantienes confiando en Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Aunque se levanten contra ti y te hagan guerra, no te va a pasar nada. Mientras sigamos firmes en Dios. ¿Dónde se encuentran los enemigos secretos? En tu casa, en la iglesia donde te congregas. Pero cuando tú mantienes firme tu posición delante de Dios, estos enemigos ocultos no van a hacer nada en ti. ¿Okay? Verso 13 dice, por lo cual Saúl se alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Amén. Verso 12 no lo leí más. Saúl estaba temeroso de Dios por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Ves? Jehová estaba con David, ya no estaba con Saúl. Y tú vas. Eso es bien importante, hermanos. Tú te das cuenta que alguien habla de ti y te criticó. Y le hables para que ore por ti. No le hables para que ore por ti. Porque si te criticó y habló de ti, el Espíritu de Dios no está en él o en ella. ¿Cómo va a tener poder e influencia su oración si habló de ti? Busca de los que no tengan estas categorías, porque el Espíritu de Dios sigue en ellos. El Espíritu de Dios sigue en ellos. Después de esto, por lo cual Saúl lo dejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Saúl puso a David como jefe de un ejército porque pensaba que así, sin experiencia en la guerra, lo podían matar. Fíjate bien. Saúl ideaba cómo matar a David. Ya sé, él no tiene experiencia. Lo pongo de jefe, él va adelante y como no tiene experiencia de guerra, lo matan. No le funcionó esa idea maligna. Porque ¿quién estaba con David? Jehová Dios. David no condenaba, no juzgaba, no maldecía a Saúl. Y David, Dios seguía con él. Aunque los planes de Saúl era que el ejército contrario de los filisteos mataran a David, Dios seguía con David. Ya no estaba con Saúl. Dios está contigo cuando tú te mantienes firme en lo que Dios te dijo que eres. Gloria a Dios. Amén. Verso 14. David, mira bien, pon tu nombre donde dice David. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de tus enemigos ocultos. Cuando sabes que tú eres prudente, ellos quieren saber tu vida, cuánto ganas, pero tú no les dices nada.
Cuando sabes que te portas prudentemente, van a tener temor de ti. Verso 16, mas todo Israel y Judá, ¿a quién amaba? A David, porque él salía y entraba delante de ellos. Verso 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab mi hija, mayor por mujer, con tal que no seas hombre valiente, con tal que me seas hombre valiente, pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él. Mira bien, le dio a su hija, iba a seguir mandándolo por delante, y dice, si lo matan, yo me limpio las manos. Y lo mataron en el ejército. Dice, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. ¿No les parece eso que dice, hermanita, ¿sabe lo que me dijo la hermanita de usted? Y tú vas con aquella hermanita y la del medio se limpia las manos, o el del medio. Aleluya. ¿Ves? No será mi mano. Saúl dijo, si lo matan, yo no voy a ser culpable. Va a ser el ejército de los filisteos, lo va a matar. Es el verso 17. Amén. Ok. Saúl, en todo lo que planeaba para David, siempre pensaba en una oportunidad para destruirlo. Así David salía a la guerra y moriría por los filisteos, y Saúl se lavaría las manos. En el verso 22 del primer libro de Samuel 18, y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, otra vez, aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Ustedes creen que David se movió rápidamente por ese sentimiento de amor que Saúl le mandó decir? No. ¿Cuál fue la respuesta de David? Esa es la respuesta de David. Le dijo que él era pobre y no tenía un presente para darle al rey. Le mandó decir eso. Entonces el rey Saúl le mandó decir, mira, vayan y díganle al rey David, no era rey, vayan y díganle a David, el rey no desea dote, no desea que le des nada, otro plan para matar a David, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. No hallaba cómo matar a Saúl, no haya al enemigo, tus hermanos, los que se congregan contigo, no te hallan cómo caigas. Buscan la manera que no recibas bendiciones. Y tú y yo los amamos y los tenemos que seguir amando, porque mientras más los amas, los enemigos secretos se van a mantener en secreto y nunca se van a manifestar contra ti. Saúl dijo, tengo otra oportunidad. Mando a David por delante a que me traiga, mate 100 filisteos y traiga el prepucio de ellos, y de esa manera lo matan y yo me limpio las manos. Amén. Wow. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de filisteos. Saúl siempre pensaba cómo matar a David. Lo mandó por los prejuicios de los filisteos, pensando que de esa manera lo matarían y se libraría de David. Pero a los 16 años, ¿quién ungió a David? No lo podían matar. Cuando tú naciste de nuevo, ¿quién te ungió? Nadie te puede matar, más que los enemigos secretos. Más que los enemigos secretos. Wow. Amén. Cuando Dios te escoge, te mantienes en obediencia, temiendo a Dios, no va a haber enemigo oculto que te detenga. Primero libro de Samuel 18:26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser lleno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a ¿cuántos? A 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerlo reino del rey. Y Saúl le dio a Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Tienes que saber que tus enemigos ocultos no terminan bien. Planean siempre cómo matarte. Siempre planean cómo matarte, cómo destruirte. Mientras estés en esta tierra,
vas a tener muchos enemigos ocultos. Tu relación con Dios, hablar la palabra, confesar la palabra, meditar la palabra, los van a mantener lejos de ti todo el tiempo hasta que partas con el Señor o Él venga por ti. Amén. En el rapto. Pero todos los días vamos a tener estos pleitos. Y el enemigo es astuto. ¿Dónde planta tus enemigos ocultos? En la iglesia. En la casa. En la casa. En el trabajo. Donde quiera están. Porque tú a donde quiera vas. Pero la iglesia es el lugar donde tú te vienes a alimentar, donde recibes un refrigerio de la palabra de Dios. Pero desde aquí te condenan, regresas igual. O peor. Pero cuando vienen y te dan un refrigerio de la palabra de Dios, como lo estás recibiendo en esta mañana, respiras hondo y dices, gracias Señor. Gracias Dios. Amén. Ok. Alguien que le dijo a David que lo amaba, siempre planeaba matarlo a sus espaldas. Ya saben quién es, Saúl. David era protegido por Dios, porque David, aún sabiendo que Saúl era malo y lo quería matar, lo respetó. Nunca tuvo venganza ni lo confrontó con palabras. David siempre mostró el amor de Dios para Saúl. Amén. Nunca lo confrontó con palabras, siempre mostró el amor de Dios para con Saúl. Primer libro de Samuel 18:30, salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Quién hizo de estima su nombre? Dios. Así también tu nombre es de mucha estima porque Dios así le place que tú seas de estima delante de tus enemigos. Dios cumple su palabra al hombre que camina en integridad. Dios protegió y protegía siempre a David. El rey David siempre lo persiguieron enemigos secretos toda su vida hasta que lo hicieron caer. Hasta que lo hicieron caer. Lo siguieron tanto los enemigos secretos. No se cansan de perseguirte, hermano. No creas que la batalla ya terminó. Mientras estemos aquí y el Espíritu Santo está en ti y tú busques un anhelo ardiente de servirle a Dios, hay enemigos ocultos que van a tratar de detener tu bendición. Ellos no paran. No hallaron. Y los enemigos ocultos saben la manera de cómo te van a hacer caer. Lo hicieron con David. ¿Verdad que lo hicieron con David? Amén. Los enemigos ocultos nunca paran. Por eso debemos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Primer libro de Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mira, hasta su hijo lo incluyó. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Los enemigos ocultos dejan de operar por un momento, pero después vuelven a atacar. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice, los ángeles venían y le servían y se iban, ¿verdad? Pero Satanás se iba por un tiempo y después venía. Amén. En primer libro de Samuel 19:4, Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Verso 5, primer libro de Samuel 19, verso 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Verso 6. Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no lo morirá. Hermana, hermano, yo lo amo, juro que lo voy a bendecir. Las mismas palabras de Saúl. Por fuera te aman y dicen que van a orar por ti, te van a bendecir, pero por dentro planean cómo destruirte. Saúl estaba en la condición. Por el enemigo oculto que tenía. Por el enemigo tenía coraje contra David. Y ese coraje es un espíritu inmundo en la persona.
y quería vengarse y quería matar a David. Amén. Ok. De nuevo después hubo de nuevo guerra y salió David a pelear contra los filisteos y le hirió en gran manera y huyeron delante de él. Amén. Capítulo 19, verso 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová, el espíritu de enojo que tenía Saúl, vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Pero cuando oyen los enemigos ocultos, cuando oyen el poder de Dios, hermano, se enojan y te vuelven a atacar. Recuerda, Saúl tenía mucho coraje contra David. Ese es un espíritu inmundo, un espíritu malo. Todo el tiempo que Saúl persiguió a David para matarlo, Dios siempre protegió a David. Hasta que el mismo David quitó su protección, le pasaron cosas terribles. Llegó el momento que lo persiguieron tanto y la protección de Dios en David se quitó. Es tremendo. Porque tú y yo caminamos y caminamos, pero cuando hacemos algo indebido, mira todo lo que Dios hizo en David. Pero cuando David hizo algo, se quitó la protección de Dios en David. Ya sabemos cómo comenzó todo. Decidió no ir a la guerra, David. Vayan ustedes, yo me quedo a descansar. ¿Qué sucedió? Al lado vivía la mujer de Urías, una mujer bella y preciosa. ¿Para qué quería otra mujer David si ya tenía 6 esposas y 7 concubinas? Dios no le había dicho que tuviera esposa, fue decisión de él tenerlas, ni concubinas. Eso no es el plan de Dios, porque Dios está contra el adulterio. ¿Qué vemos? David ya empezó. El diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Había un hombre recto, dice la escritura que era bonito, era precioso. ¿Ustedes creen cuántas mujeres lo asediaban? Y no llegaba cualquier mujer, también cualquier mujer hermosa. Y David decía, la voy a hacer mi esposa. Y la mujer. Pero cuando no fue a la guerra y vio a Urías por el tejado, la esposa de Urías, perdón. ¿Quién es esa? Ya sabía, cuando cayó de la integridad, Dios se apartó de David. Haz lo que tú quieras, pues, David. ¿Y qué hizo David? Trajo a la mujer, la embarazó, mandó a traer al esposo, lo mató. Eso causó muchas cosas. Dios le envía a un profeta y le dice, ese hijo va a morir. No, por favor, ¿qué yo hice? Dios, fíjate todo. Y así, Señor, ¿por qué me castigas? ¿Qué yo hice? David todavía, Señor, ¿por qué lo matas a él? No. Y la protección de Dios se había quitado de David. No fue el enemigo secreto. No fue Saúl. Ya Saúl se había matado, ya Saúl había desaparecido. Pero el enemigo sabe cómo actuar, cómo operar contra ti. Sigue enviando agentes de la secreta para que vengan contra ti. Amén. Segundo de Samuel 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que haber ido a guerrear. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y le dijo, la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, saliendo. Urías de la casa del rey le fue enviado un presente a la mesa real. Mas Urías durmió
a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no ha venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mira, cuando Dios se aparta de ti, empiezas a maquinar pensamientos crueles, malos, de matar, de protección, pero una protección que viene por inspiración del malo, no de Dios. No dejemos que Dios se aparte de nosotros. ¿Cuántas cosas bonitas no nos pone el diablo? ¿Cuántas cosas para hacerte caer? Porque Él sabe que si te hace caer en la más mínima cosa, la protección de Dios se quita de tu vida. Y una vez que la protección de Dios se quita de tu vida, comienzas a saber cómo reparar el daño usando cosas del mundo. Porque David ya no oró, ya no le preguntó a Dios: Dios, perdóname, yo sé que hice mal, regresa el gozo. Eso lo hizo mucho después, cuando ya habían pasado tantas cosas. Después, dentro del palacio, David tenía enemigos ocultos, sus propios hijos. Su hijo violó a su propia hermana. Absalón, guiado por el consejero del rey David, un consejero leal, que se enojó por haber tomado la mujer de Urías, porque a lo mejor había algo de familia, a lo mejor era familiar de ella Urías, o el suegro de Urías, a lo mejor eran familiares, y se enojó, y ahora planeó cómo destruir a David, y era su consejero. Un consejero leal se convirtió en un enemigo secreto de David, y David lo tenía ahí. Manden llamar a él es mi consejero, todo lo que él me diga. Y el otro comenzó a aconsejarle para poner a su hijo Absalón como rey y quitar a David y que mataran a David. Enemigos secretos. ¿Cómo tú y yo los vamos a discernir? Mientras tú y yo no le demos lugar a cosas que no vienen de Dios, y el Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros, porque naciste de nuevo. Amén. Pero dale una completa, todo lo completo al Espíritu Santo. No dejes el Espíritu Santo un pequeño lugar y que lo demás del mundo ocupe dentro de tu cuerpo lo que es el mundo. Dale al Espíritu Santo todo dentro de ti en tu cuerpo. Entonces vas a tener la seguridad que el Espíritu de Dios no se va a apartar de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Después, ¿verdad? Vemos que escribió una carta, la mandó y le dijo: pon Urías. Ya sabemos esa historia. Amén. Luego, saliendo, peleaban con ellos. ¿Y qué sucedió? Mataron a Urías. Mataron a Urías. Y si tú sigues leyendo la historia, hermano, nosotros tenemos que saber, si sigues leyendo los libros de Samuel, de Crónicas, todos estos reyes, ¿se acuerdan de Natán, cuando vino Natán y le dijo: Rey David, fíjate que estaba un hombre rico y poderoso que podía comer todo lo que él quería, pero prefirió quitarle una ovejita al pobre? ¿Qué hacemos con él? Dijo David: que mátenlo. El profeta le dijo: ese hombre es tú. Imagina lo que sintió en su corazón, sentirse alejado de Dios. Hermanos, que nosotros tenemos un enemigo que vino a robar, a matar y destruir. Y él va a plantar al lado tuyo, en la iglesia, en la escuela, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, un enemigo secreto, para hacerte caer y para quitar la protección. Lo que más teme él, quitar la protección de Dios en tu vida. Pero cuando tú meditas en la palabra, cuando tú hablas la palabra, cuando tú crees la palabra, esos enemigos ocultos van a huir. No solamente van a huir, sino que tú siempre vas a tener la unción de Dios. Esto es para todos. Esto nada más no es para los que llamó Dios como con títulos. Esto es para todos. Para todos. Tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad, tú tienes esa unción.
Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ahí en ese momento que hiciste la confesión, entró la unción del Espíritu Santo en ti. Y tienes el poder y la autoridad que tuvo David. Y vas a comenzar a tener muchos enemigos secretos. Guarda tu lengua, no hables con facilidad. Cuando testifiques, testifica claro y concreto para que tus enemigos no se enojen y busquen cómo quitarte ese testimonio. Guarda tu lengua. Confía en Dios. Pregúntale a Dios. Yo sé que hay personas íntegras. ¿Con cuál me acerco, Señor? Y Él te va a decir, con fulana. Pues, yo pensé que aquella hermana o hermano que yo lo confiaba. No, estabas confiando en alguien erróneo. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Deja que el Espíritu Santo, acuérdate, Jesús nos dijo, Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro consejero, es nuestro pronto auxilio. Él te hará saber todas las cosas que tú quieras saber. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios. Ayer que yo me puse a orar, yo oí claramente lo que Él me decía y me dijo, ¿sabes que ustedes dejan que les roben sus bendiciones? Y yo digo, yo no te estoy preguntando eso, yo estoy orando, dándote gracias, te estoy adorando, estoy exaltando tu nombre, ni siquiera te estoy pidiendo nada. Yo quiero pasar un tiempo adorándote, bendiciendo tu nombre. Sí, pero escucha, ¿sabes por qué les roban sus bendiciones? Ok, déjame pues obedezco, y me levanté a escribir lo que compartí contigo en el mensaje de edad. No dejes que nadie te robe nada, ni tus familiares ni enemigos ocultos. Cuando un familiar viene, si ya te conoce que tienes 10, 15, 20 años de creyente, nacido de nuevo, en vez de que le des un pez, enséñalo a pescar. Si yo te doy el pez, te lo comes ahora, pero si vas a pescar, vas a tener comida por siempre. Es tiempo de practicar tu fe. Amén. Y hasta aquí esta enseñanza. Le damos gracias a los hermanos que estuvieron conectados en vivo. Los esperamos que se conecten a las 11 de la mañana. Tendremos un testimonio de nuestro hermano Flavio y estaremos compartiendo con él. Y los esperamos. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.